Nosotros hasta ahora. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Muy buenos días, tocayo. Aquí estamos. Iba a saludar y se cayó el aro de luz, así que estamos arreglándolo, pero todo bien. Preocupado, eso sí, por el trámite y el eventual avance de este proyecto de ley, pero también con la esperanza y la convicción de que podemos contener, si no es todo el proyecto, lo principal, lo medular, lo que pone más riesgo a Chile. Jorge, bueno, esta instancia que se hace, esta comisión de Hacienda que se hizo, ¿cierto?, en el Congreso Nacional, en un salón en Santiago, fue bastante dura, ¿cierto? Hubo bastante debate, te vimos muy fuerte el debate también con Agustín Romero. ¿Qué sientes tú por parte del gobierno? ¿No ha habido conversación? ¿Qué le falta? ¿Por qué tanta una oposición tan dura la que están haciendo ustedes desde la izquierda? Mire, primero porque lo que el gobierno ha anunciado es muy distinto de la realidad. De hecho, los titulares usted mencionaba rebaja de IVA. Y claro, hay mucha gente que dice, uy, ojalá que esto avance, que nos rebajen el IVA. Pero lo único que se los rebajan son a las constructoras, a las inmobiliarias de primera vivienda, durante un año. Y los alcaldes, por ejemplo, que ayer fueron a exponer, liderados por un alcalde de la UDI, el alcalde de Zapallar, Alessandri, planteaban de que por favor se les rebajaran a ellos el IVA, porque con el aumento del precio de los combustibles no les alcanzaba para echar combustible a los camiones recolectores de basura. Esa situación se agrava más aún porque el proyecto de ley también contiene la rebaja del Fondo Común Municipal, que va a afectar al 90% de municipios del país. Acá tenemos en la región de Valparaíso, la inmensa mayoría de municipalidades, alrededor de 30, van a ver seriamente afectados sus ingresos si es que el proyecto avanza como está. Eso en temas de fondo. Y en temas de forma, bueno, porque usted esperaría que alguien como nosotros, que no somos parte del gobierno, tengamos legítimas críticas, pero si yo quito todos nuestros planteamientos políticos y más bien atendemos a los expertos y expertas, aquí el Consejo Fiscal Autónomo planteó una veintena de observaciones que ninguna se atendió. Eso me llamó la La atención, OCDE diputado. planteó. Estamos con Jorge Brito, ¿cierto? Integrante de la Comisión de Hacienda, que discutió justamente y aprobó el primer trámite de esta ley miscelánea del gobierno. Pero una de las cosas que me sorprendió totalmente, ¿cierto?, es que todo lo que dijo el Consejo Fiscal Autónomo, que había estado en la Comisión de Hacienda el día anterior, nada se debatió. O sea, se pasó por alto lo que Nada. dijo. Y eso no es menor. No menor porque hace tan solo un mes las mismas autoridades de gobierno denunciaban que la salud de las finanzas públicas, el déficit fiscal, era muy grande. ¿Y qué nos dijo el Consejo Fiscal Autónomo? Que si este proyecto avanza, el déficit fiscal se va a ver acrecentado con seguridad. O sea, Exacto. no hay dudas de que el presidente José Antonio Kast, según el Consejo Fiscal Autónomo y la propia Dirección de Presupuesto, va a entregar el país con un déficit fiscal mayor del cual lo recibió. Y solo si es que se cumplen supuestos que el Consejo Fiscal Autónomo considera que están demasiado optimistas, el año 2031 esa situación podría eventualmente mejorar. Entonces, hay un problema también de rigurosidad, Jorge. Ahora, La y en la dirección de interna, diputado, presupuesto, en la interna, dígame, porque una cosa es la discusión que se da ahí en la comisión con sus pares, ¿cierto? Pero sí, en la señor. interna, ¿usted no ha conversado en privado con diputados de Renovación, de la UDI? ¿No se dan cuenta de que realmente hacer caso omiso a lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo puede ser perjudicial para las finanzas? ¿Lo dicen en la íntima, en la interna, o no se habla tampoco? Mm, algunos pocos, no en la Comisión de Hacienda, pero sí hay parlamentarios que fueron alcaldes y alcaldesas. Y ellos hoy día están con la responsabilidad de hacerle caso a su gobierno, perjudicando a los municipios que ellos mismos lideraron, a sus comunas, a sus votantes, o bien defender lo que su experiencia les ha dado, como la exalcaldesa Evelyn Matei, quien ha sido muy crítica respecto a este proyecto de ley. Entonces hay que quitarse los sesgos ideológicos para analizar esto sin prejuicios, y ahí podrá entender lo que plantea el Consejo Fiscal Autónomo, que en resumidas cuentas dice esto, Jorge. De las 40 medidas, si uno analiza todo lo que suma, todo lo que resta, el resultado es negativo. Exacto. Pero si usted corrige los supuestos de la Dirección de Presupuesto que están errados, el resultado es mucho más negativo. Y en consecuencia, tanto de fondo como por la forma, acá se están tomando muy malas decisiones
y el costo lo va a pagar el fisco, y el Consejo Fiscal Autónomo señala, y distintos expertos, que si esto no se corrige, Chile puede pasar el límite de endeudamiento del 45% del PIB en los próximos años. Entonces es un proyecto que es riesgoso para las finanzas públicas, que va a afectar la economía del país, que va a empobrecer las arcas fiscales, y en consecuencia necesitamos que el gobierno enmende el rumbo, porque no es solo este proyecto, es también la falta de inyección de recursos al MEPCO, que ha hecho que el combustible suba disparadamente, y eso tiene un efecto inflacionario en toda la economía. De hecho, ahora hace unos instantes se da cuenta de la inflación del último mes del 1,2%, que es solo el inicio del proceso inflacionario que ya ha comenzado producto del aumento del precio de los combustibles y la falta de recursos en el mecanismo de estabilización. Exactamente, estamos con Jorge Brito, diputado, ¿cierto?, del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Hacienda. Jorge, tú hablabas y partimos conversando, ¿cierto?, diciendo que vamos a tratar de parar en algo estas 40 medidas, porque aquí tenemos algo, la izquierda tiene minoría, ¿cierto? Hoy día prácticamente el gobierno puede barrer con esta decisión y prácticamente debiese tener los votos en el Congreso para ser aprobado. ¿Qué puede hacer la oposición realmente? Y si no, por decreto, anunció... Y si no, por decreto. Pero, ¿qué puede hacer la oposición realmente? Porque en el fondo, lo que se siente acá, y lo que uno lo mira de afuera, ¿cierto? Y dice, pues pasaron por la Comisión de Hacienda, vino el Consejo Fiscal Autónomo, entrega todo, usted mismo defendió duramente, ¿cierto?, sus propuestas, pero pasan por arriba ya, chao, aprobado. Y después, aprobado. O sea, ¿la oposición tiene voz realmente aquí para cambiar algo? Tenemos el deber de intentarlo, y tenemos el deber también de construir la mayor amplitud social y política posible. Sí, imagínense usted, yo soy del Frente Amplio y estoy defendiendo la postura del alcalde de la UDI de Zapallar. Entonces, si esto no es un asunto de izquierda y derecha, esto es un asunto de quienes viven en una burbuja y de quienes conocemos la realidad de los territorios y las comunas que representamos. Por eso le hemos pedido a los parlamentarios que no sean obsecuentes con un gobierno que ya ha demostrado tener un mal cálculo en el manejo económico. Compensar el aumento del precio de los combustibles salió más costoso que haber inyectado recursos al mecanismo de estabilización. Ahora, con esta mala reforma tributaria, se va a poner en riesgo la sostenibilidad fiscal. Entonces, todos tenemos que ceder, Jorge. Y yo también he tenido apertura para poder salir de planteamientos que en el pasado éramos más estrictos. Hoy día, por ejemplo, ayer acogimos los planteamientos del Ministerio de Vivienda respecto a que una medida que es bastante cuestionada, como quitarle el IVA a las constructoras, porque nadie te ha dicho cuánto esto va a verse reflejado en el precio de las viviendas, tiene que ser reemplazada por una que sí es más eficiente, como el subsidio al pie del crédito hipotecario. Que era la idea original, el pie cero, la idea original que tenía Belén Matei, ¿no? Y es muy buena, porque hoy día tenemos un déficit habitacional en Chile, se estima, de más de 500.000 viviendas. Más de 500.000 hogares hoy día necesitan una vivienda. Tenemos un sobrestock de viviendas en el mercado inmobiliario de cerca de 100.000 viviendas. Entonces, ¿cómo ajustamos esto? Bueno, lo que nos propone el gobierno del presidente Kast es quitándole el IVA a las constructoras, que eso nadie te asegura cuánto se va a ver reflejado en el precio de venta. Le preguntamos al ministro Quirós y dijo 2 dígitos. Le preguntamos al subsecretario y dijo 1 dígito. Le preguntamos a la Cámara Chilena de la Construcción y dijo que no podían asegurar. Pero sí, la Cámara Chilena de la Construcción veía con mejores ojos el subsidio al pie, lo mismo que el ministro de Vivienda. ¿Y cómo va a ser que un diputado de Valparaíso termina al final defendiendo la postura de la Cámara Chilena de la Construcción, del Ministerio de Vivienda y el gobierno en una postura que no tiene sustento en ninguna parte? Ese punto, diputado, es muy importante lo que usted dice, porque claro, la realidad es súper simple. Tenemos una necesidad de 500.000 viviendas en el país, de personas que necesitan una vivienda. Por otra parte, tenemos un sobrestock de viviendas, por tanto, viviendas que no se venden. Que la solución no pasa por bajar el IVA, porque el problema de la gente hoy día es que no tiene el pie para comprar la casa. No tiene, y el IVA no tiene se la va a plata. ver reflejado en el precio. Y exactamente. Es una mala medida. Y ahí también refleja que el gobierno no tiene calle. Ahora, ¿qué dice la Cámara Chilena de la Construcción de esto? Dicen que si bien ellos valoran esta medida, consideran que es más eficiente la otra, que es el subsidio
al pie y es una cosa de sentido común, eso ya está operando, es bueno. Y tienes que pensar también, Jorge, que este gobierno habló mucho de prioridades en campaña, de las cuales se olvidó ahora en ejerciendo. Y una de esas dice con la clase media. Los que no son suficientemente ricos para poder acceder a una vivienda, pero no son suficientemente pobres para acceder a una vivienda social. Ahí, a ellos, ¿quién los apoya? Lo que queremos es que seamos todas y todos. Y para eso revertir los riesgos que tiene la eliminación del crédito del IVA, tanto para la recaudación como que no va a beneficiar a las familias que queremos representar, y también la posibilidad de apoyar para que el pie no sea una barrera de entrada que imposibilite poder concretar el sueño de la casa propia. Ahora, el otro punto también que tiene que ver y que tiene bastante preocupado a los municipios, tú decías también, está hoy del lado de Gustavo Alessandri, es difícil ponerse al lado de Gustavo Alessandri, pero cuando se logre, imagínese lo que está provocando Kast, ¿cierto? El punto está que también tenemos otro problema con las contribuciones, porque hoy día el eliminar las contribuciones, ¿a quién beneficia? Tampoco es a la gente de media baja, de clase media, no, es a los que tienen una casa que paga contribuciones. ¿Y quiénes son las casas que pagan contribuciones? Las más caras. O sea, ahí es algo que poco se entiende, porque se fabrica el relato desde el gobierno en decir que van a ayudar a los adultos mayores. Pero hoy día una casa que paga contribuciones en Chile, que estamos hablando de una casa de varios millones de pesos, que no son las casas que tienen los abuelitos de la clase media. Y también los abuelitos pueden acceder a una rebaja del pago de contribuciones cuando se acredite que no tienen ingresos suficientes. Exacto. Y eso aplica para casi la totalidad. Son muy pocos los que aún así y ahí no se puede pagar. colocar, diputado, al proyecto de ley un tope, porque usted decía, claro, no vamos a parar este tema, pero por lo menos atenuar. Podríamos apostar y a conversar con el gobierno para poder decir, oye, coloquémosle un tope, o sea, casas hasta tanta cantidad de UF, ahí que sigan pagando contribuciones nomás. Porque también han dicho que usted va a elegir cuál de esas casas inscribe. Y Exacto. hay quienes tienen 3 casas y en consecuencia van a escoger la más cara. Y hay algo que se pierde con esto, y es que eso financia a los municipios, la operación de la municipalidad, las mismas que están viendo en riesgo servicios tan básicos como el retiro de basura por no contar con presupuesto suficiente para cargar combustible. El gobierno ha propuesto devolverle el IVA a las constructoras, pero cobrarle a los municipios el IVA por cada litro de combustible, que hace que el fisco recauda hoy en día más, engorda con los servicios de recolección de basura de todas las comunas del país. Es un sinsentido. Y quiero invitarlo, Jorge, a quienes quieran profundizar, a que puedan acceder a la presentación del Consejo Fiscal Autónomo que hizo la comisión, que está disponible en cámara.cl. Usted puede acceder a Comisión de Hacienda, documentos, y encontrará esta presentación. Sí, el PDF completo, sí la vimos. Yo vi ese. Eso es muy importante porque ahí notará que echa por la borda todas las estimaciones del gobierno del presidente Kast respecto a los efectos de esta reforma y multiplica las pérdidas del fisco. En consecuencia, no necesitamos ser de izquierda o de oposición para advertir que el país no puede avanzar hacia el despeñadero fiscal, no puede avanzar hacia perder la salud financiera y sobrepasar el límite de endeudamiento. Y esto además no va a reactivar la economía. Y para la reconstrucción le dijimos al gobierno, en un día podemos sacar adelante el fondo de reconstrucción para la región del Biobío, pero demorar ese fondo por tramitar una reforma tributaria es utilizar el honor de las familias damnificadas. Yo le pregunté a un par de senadores, no voy a revelar los nombres, de derecha, no son de la región, para que no me apunten cuáles son. Yo le pregunté a esos senadores, ¿por qué el gobierno presenta este proyecto conjunto? ¿Por qué no presentó aparte la reconstrucción para el Biobío y Viña y aparte este otro? Porque fue claro, porque el primero lo hubiesen aprobado y el segundo no. Entonces también el propio gobierno pone la excusa de los damnificados, los pone como una especie de carne de cañón, que me encanta ese concepto a mí, la carne de cañón, los pone al medio para que la aprueben las otras medidas. Ahora, diputado, y no es que me ponga izquierdoso, porque todos me están tratando ya que estoy más a la izquierda suya, pero ¿con quién es más fácil conversar en el gobierno? Porque uno ve a Quirós y es como difícil, uno ve a Poduje como que da susto. ¿Es García Ruminó? ¿Con quién se habla en el gobierno? Quisiéramos que los liderazgos más dialogantes tomaran más protagonismo.
porque este avanzar sin transar del ministro Quirós y del presidente Kast puede traer graves consecuencias para el país. Ahí el ministro Alvarado, García Ruminot, tienen liderazgos más dialogantes, pero todavía no entran en la cena. Deseamos de todo corazón que no se prospere en las ideas que son más riesgosas para el país. Ahí Arturo Esquilla tiene razón cuando apunta al segundo piso y pide más protagonismo a Alvarado. Sin duda, tiene que tomar más protagonismo. Y sabe algo que oculta este proyecto de ley, pero que puede ser muy perjudicial para quienes menos tienen, es que el último artículo, el 17 transitorio, establece que si no se cumplen los supuestos de recaudación, que es lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo, que no se va a cumplir, entonces el gobierno podrá realizar reasignaciones presupuestarias de la ley de presupuesto vigente y para compensar esas pérdidas. ¿Y qué significa eso? Los recortes sociales. Eso entregarle un cheque, eso sí que es peligroso, porque eso es conmoción. entregarle un cheque en blanco. Y por 25 años. Acá estamos hablando que 6 gobiernos en adelante no van a poder modificar las normas que acá se están proponiendo. Entonces, no es un asunto de un gallito político. Acá estamos apelando al mayor sentido de patriotismo, unidad nacional, para proteger nuestro futuro, rechazando las normas que ponen en riesgo las finanzas públicas. Y si es necesario avanzar, tenemos disposición al diálogo y a llegar a acuerdos con el gobierno. Pero el gobierno, yo creo que va a ser difícil que converse si tiene toda la fuerza política para ser aprobado y para que vaya caminando. Ahora, ¿cómo tiene que caminar este proyecto, diputado? De aquí pasa me pasa a dos comisiones más, ¿cierto? Pasa a Trabajo y Medio Ambiente. Sí, Tiene señor. discusiones a dos comisiones. Así es. El calendario es que el día lunes hasta mediodía podemos presentar indicaciones. ¿Ya? El día lunes en la tarde comenzamos a presentar y a debatir esas indicaciones. El día martes y miércoles, hasta total despacho, en la Comisión de Hacienda se espera votar estas indicaciones. El día jueves y viernes pasaría a la Comisión de Trabajo y a la Comisión de Medio Ambiente, y ya la semana siguiente eventualmente pasaría a la sala de la Cámara. Así que, o sea, en la semana del 21 de mayo esto se podría votar en la Cámara. Eso es lo que el gobierno está deseando. Vamos a ver si de ahí pasa o no. ¿De ahí tiene que pasar al Senado? Ahí pasa al Senado si es que es aprobado en la sala de la Cámara. Pero yo no pierdo la esperanza en que logremos detener este proyecto que algunos han llamado de destrucción nacional, y con eso poder centrar nuestras fuerzas en lo que tenemos en común, la reconstrucción, el apoyo en el a la fondo clase media. existiría la posibilidad que en la semana del 21 de mayo, cuando esto vaya a la Cámara de Diputados, al Pleno, ¿cierto?, pueda ser frenado ahí. Eso es lo que buscan ustedes. Eso es lo que estamos instando a construir. Una unidad, no con nuestro sector. ¿Cuántos votos necesita la izquierda para parar esto? 78. 70. ¿Y cuántos tiene? Uy, difícil estos días porque hay actores que se están moviendo. Usted sabe que pero hay más o menos ¿cuánto hay? Porque a mí esto me recuerda la serie de House of Cards. ¿Se acuerda cuando se contaban los votos en la pizarra? Para contarlos yo también. Sí. ¿Cuántos votos? Si nos faltan 78. ¿Cuántos hay? ¿Te dan unos 65 ahora? Yo estimo que está entre 65 y 68 los votos actuales. Tiene que considerar usted dos fenómenos: el de la bancada del Partido de la Gente, que está aún en diálogo con el gobierno, y también de la Democracia Cristiana, quienes mayoritariamente han manifestado su opción en contra, pero hay algunos parlamentarios que han manifestado la posibilidad de votar a favor en general. Sumado a eso, tiene que considerar a los diputados y diputadas que fueron alcaldes y alcaldesas, que espero y apelo a su responsabilidad para que no se prospere en aquello que pone en riesgo a sus propios municipios, que castiga a sus propias vecinas. ¿Usted apuesta que podría haber algún parlamentario de Chile Vamos que se dé vuelta? Más que se dé vuelta, es que defienda coherentemente con su trayectoria. Sí, pero que usted lo va a plantear así sobre la coherencia, pero en el fondo es darse vuelta. O sea, en el fondo, ¿podría haber algún parlamentario de Chile Vamos que vote en contra? O sea, la ex candidata presidencial Evelyn Matei ha sido bastante dura y crítica de este proyecto de ley. Y yo esperaría que aquellos que se inspiran en su liderazgo, por lo menos la escucharan. Vamos a ver qué dice Renovación Nacional. Yo creo que Renovación Nacional también podría ser clave en esta votación. Diputado, muchas gracias por este contacto. Vamos a estar muy atentos, vamos a estar como House of Cards contando los votos, a ver quién logra primero llegar a los 78. Gracias, diputado.
Muchas gracias a ustedes y solo recordar que si nos dedicamos a lo que nos divide, ninguno va a avanzar. Si nos dedicamos a lo que tenemos en común, podemos contribuir muchísimo al progreso de Chile y eso es lo que apelamos a nuestros colegas de la región de Valparaíso, como el diputado Celis, que fue concejal, que sabe el impacto que esto va a tener en la administración municipal de todo el país, a que logremos detener las malas iniciativas del ministro Quirós. Buen punto. ¿Se imagina que Celis se dé vuelta? Estaría... Ahí vamos a ver. Más que darse vuelta, yo esperaría que coherencia, sea me gustó ese concepto, coherencia. Con su... Sí. Me gustó la coherencia. Gracias, diputado. Jorge Vale. Brito, diputado del Frente Amplio, cierto, diputado integrante de la Comisión de Hacienda, entregando una visión, porque no es que estemos más izquierdosos que la izquierda, si no es eso. El Consejo Fiscal Autónomo, que es una entidad autónoma, como su nombre lo dice, no es menor lo que dice de esta reforma que quiere plantear Kast y que además la puede sacar por decreto. O sea, si hoy día tenemos un problema fiscal, si hoy día es como que tuviésemos nosotros en la casa y tenemos una crisis. Tenemos una crisis, ¿cierto? Porque nos falta plata para llegar a fin de mes. Y como medida colocamos que nos vamos a comer más pan en la casa y que de ahora en adelante vamos a comer puro queque. O sea, pero ¿cómo es el queque más caro que el pan? Lo mismo está haciendo el gobierno. ¿Y quién lo dice? No lo dice la izquierda. Lo dice el Consejo Fiscal Autónomo. Dice que estas medidas nos podría provocar un ajuste fiscal mayor, o sea, un desajuste fiscal mayor al que tenemos hoy día. No lo dice la izquierda, no lo dice el Partido Comunista, no lo dice el Frente Amplio, lo dice el Consejo Fiscal Autónomo. Y la derecha, esa derecha valiente, ¿cierto?, que se hace llamar valiente, los diputados, los senadores, no hablan. No ha costado al equipo de producción de Pura Noticia tener parlamentarios de derecha que vengan a defender este proyecto. Guardan total silencio. ¿Dónde está Esquella? ¿Dónde está Luis Fernando Sánchez? ¿Dónde está Chiara Barquesi? ¿Dónde está Sebastián Zamora? No para hablar de Carabineros. Vengan a defender el proyecto de su gobierno. Estamos esperando entrevistas, estamos esperando a Andrés Celi, al diputado Lonton. Bueno, la senadora Flores estará preocupada de los computadores, no tengo idea. ¿Dónde está Otuiti? Vengan a defender el proyecto del gobierno. Díganos. Simplemente, por eso, no es que estemos de izquierda, no es que seamos zurdos. Aquí queremos saber por qué no se dijo nada de lo que dijo el Consejo Fiscal Autónomo. ¿Por qué en Comisión de Hacienda pasan por arriba? Y el gobierno lo más probable es que tenga los votos. ¿Y qué va a pasar? Bueno, se lo contamos acá en